Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz bai gina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legatzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona. Bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz. Ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz. Gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak.
Antes de empezar, os informo. Bueno, ongi etorri, berari. Larraganeko jarria gurlizen daukagu berriro, arkeologia museoari esker. Udalera musikelan dago, eta, bueno, bisitagidatuak eta itxaldiak antolatu ditugu uztailean eta abuztuan. Gaur, hau da lehen itxaldia, Jose Luis Ibarra, arkeologia museoko teknikariaren eskutik. Berak egingo ditu bisita bilatikatu batzuk ere, bihartik aurrera. Yo quería, antes de que él empiece la charla, sobre todo darles muchas gracias al Museo Arqueológico de Bilbao porque nos ha facilitado todo desde la primera vez que nos pusimos en contacto con ellos allá en octubre, y no solo nos ha facilitado, es que nos ha dado ideas que nosotros ni siquiera llegábamos a pensar en poder hacerlo. En primer lugar a Iñaki García, su director, y a José Luis Ibarra, que se ha ofrecido a lo que nosotros tengamos a bien y en las fechas que mejor nos vengan. Por presentar un poco a José Luis, para los que no les conozcáis, quería deciros que se licenció en Historia en el 85 en la Universidad de Deusto, 4 pinceladas, José Luis, donde completó los estudios en la Escuela de Arqueología Práctica del País Vasco, colaboró en actividades de distintas excavaciones arqueológicas de los periodos prehistórico a medieval. Su actividad profesional ha estado centrada en excavaciones de urgencia, el inventario de restos materiales o la redacción de normas arqueológicas y publicaciones especializadas. Desde el año 2009 trabaja como técnico del Arqueologia Museoa y, bueno, ya en el año 89 él publicaba un escrito sobre algunas precisiones sobre la estela de Larragamena. Esto quiere decir, tenemos aquí a una persona que nos lleva años de ventaja en el estudio de estos temas y en el estudio de la estela, y creo que hoy nos va a poder dar unas pinceladas de todo lo que él conoce sobre la estela de Larragamena y todo lo que a su alrededor se genera. Así que, sin más, espero que esto sois por venir y todo bien. Bueno, buenas tardes. Primero dar las gracias al Ayuntamiento por haber invitado a hacer la charla inaugural sobre la estela de Larragamena, también a ustedes por haber aceptado la propuesta de la charla, y desdiciendo un poco de lo que acaban de hacer en la presentación, yo voy a decir, también porque puede ser bueno para alimentar las preguntas que se puedan hacer al final de la charla, que yo en realidad no soy un especialista ni en el tipo de objetos que vamos a ver, las estelas, o en el momento de las estelas, ni siquiera del periodo al que se van a referir estas, que es el mundo prerromano. Yo conozco la estela, porque ya he citado, yo hice un artículo en el año 89 sobre la estela de Larragamena, precisando el primer artículo del año 84. Yo he trabajado, digamos, en el museo, he trabajado también sobre la estela, pero no sería exactamente, o no me ajustaría al modelo que uno puede tener de experto, cuando se habla de la palabra experto, especialista o conocedor. Por eso yo he optado por hablar de la estela de Larragamena, pero coger ese objeto como excusa para hablar de otro tema, digamos, más general, que puede ser más interesante, que tiene que ver con la estela y con todos los objetos similares a ellos que han sido encontrados fuera de un contexto arqueológico. Entonces, esos materiales presentan una serie de problemas a la hora de, digamos, introducirlos dentro de la reconstrucción histórica que conseguimos hacer, y por tanto ese es el tema que fundamentalmente vamos a tratar, estudiando, digamos, de paso la estela de Larragamena como excusa. Si me preguntasen cómo se definiría la arqueología, y hacerlo de una manera sencilla, aquí está en la diapositiva una definición básica, que sería que la arqueología estudia el pasado del hombre a partir de los restos materiales.
Y habría que acotar que restos humanidades en principio podría ser muy extenso, por lo cual incluiría documentos, pinturas, pero sin embargo, en la práctica habitual, digamos que son restos materiales que proceden fundamentalmente de excavaciones arqueológicas o que podrían haber salido de ellas, puesto que, por ejemplo, el mundo de las esteras, que es, en el fondo escultural, no está estudiado dentro del mundo de las bellas artes, sino son una serie de elementos, digamos, que se han arrinconado ahí que pertenecerían al mundo de la arqueología. Pero fundamentalmente se estudia a partir de restos materiales. Bueno, aquí tenemos un resto material del pasado. En este caso es un disco hecho en piedra de 95 centímetros de diámetro, 22 centímetros de espesor, que habitualmente se expone de manera vertical y que tiene tres caras que están decoradas. Tiene una cara que se está haciendo una cara delantera, tiene otra cara que se está decorada, después está decorado ubicado. Lo que nos interesaría saber es lo que nosotros lo que queremos es reconstruir el pasado a partir de los restos materiales, y este es un resto material. Lo que nos vamos a preguntar es este tipo de objetos que vamos a ver que están descontextualizados y no tienen referencia a un arqueológico concreto, ¿qué información nos da? Porque claro, cuanto mayor información nos dé, mejor podemos reconstruir ese pasado y cuanta mayor información, menos utilidad tiene. Una de las cuestiones que podríamos preguntarle al objeto para ver qué nos cuenta es de qué está hecho. Entonces, si pudiéramos, tuviéramos claro, pudiéramos tocarlo, veríamos, adivinaríamos rápidamente de qué material se trata, se trataría de una arenisca, porque la granulometría que tiene es lo que nos refiere a ese tipo, digamos, de material. La arenisca es una roca sedimentaria que es muy abundante en la corteza terrestre, también en el País Vasco, como lo tuvo en Tegueres, y tiene la ventaja de que es, digamos, una piedra dura a la vez que blanda, es decir, es fácil de tallar y luego retiene muy bien los elementos que se graban en ellas frente a otro tipo de piedras, por ejemplo, que pueden ser típicas del país o de la forma del país, como podrían ser las margas, que tienen el problema de que cuando se golpea se tienden a exfoliar, con lo cual no quedaría un objeto iconográficamente tan. Aquí tiene un segmento del mapa geológico del País Vasco en relación con la zona de Gori, y en él se están señaladas donde hay afloramientos de arenisca. De tal manera que los colores básicamente naranjas, tanto el naranja más intenso, que correspondería al 1, 2, 13, con el naranja más sutil, que corresponde al 55, dice donde hay afloramientos de arenisca. En el caso de nosotros, digamos, podemos identificar que la estela de la Paganina está hecha en arenisca, pero se interesa en este caso consultar con un geólogo para saber si a través del análisis de ese resto material es capaz de adivinar, con su capacidad de qué lugar se ha podido extraer la materia prima necesaria para hacer ese objeto. En este caso concreto, quienes han estudiado la estela, incluido, no nos hemos preocupado, digamos, de ese aspecto, con lo cual en realidad no se sabe cuál podría ser la cantera original de la que se extrajo el bloque. Pero digamos que la arqueología, desde los años 80, en que luego vemos que se descubre la estela hasta la actualidad, ha cambiado mucho. Y hoy en día la arqueología no se entiende como una disciplina autónoma, sino que se entiende fundamentalmente como una disciplina multidisciplinar. Es decir, que fundamentalmente lo que requiere es el concurso de otras ciencias, ya sean ciencias sociales, humanas, como les quieran llamar, y ciencias naturales, para que entre todos sean capaces de analizar los restos materiales y extraer la máxima información posible. Además de lo más obvio, que es de qué está hecho el material, estudiando el objeto podemos reconocer cómo se hizo. Para eso únicamente hace falta, digamos, explorar la superficie del objeto y anotar o documentar qué huellas pueden quedar del proceso de labor. Para ello se puede utilizar tanto la observación de visos que la observación a simple vista sobre el objeto, o ayudarse de todo aquel instrumental de la ciencia que pone a nuestro servicio para aumentar la realidad, como podrían ser las lupas de mano, lupas binoculares o los microscopios. Pero lo que se trata fundamentalmente es de recoger todos los detalles que se puedan en el objeto, que remiten a su fabricación de tal manera que podamos reconstruir la cadena operativa que ha llevado desde la materia prima hasta el objeto que tenemos aquí. Dentro de lo que es la arqueología como tal, hay una pequeña disciplina, una pequeña parte que se dedica a la arqueología experimental, sobre todo, se desarrolla mucho dentro del mundo prehistórico. Muchas veces, por ejemplo, cuando les cuentan que determinado, por ejemplo, útil se utilizó, por ejemplo, para cortar carne, o se utilizó para cortar cereal y demás, pueden preguntarse cómo saben que se ha utilizado para eso, cómo saben que este objeto se hizo a partir de ellos. La arqueología experimental lo que hace fundamentalmente es leer el objeto,
recoger los datos que hay sobre cómo se hizo el objeto y después intentar replicar con un material similar, intentar reproducir el objeto y después al final comparar lo que era obtenido en la réplica con lo original. Y si las huellas coinciden, habrá reconstruido la cadena operativa. En el caso de la estela de la Raganena, no podemos saber todos los pasos que se dieron para construir la estela, pero sí nos han dejado algunas pistas porque se trata de un objeto que está inacabado. Entonces, a partir de ahí podemos reconstruir. Bueno, tengo la información en la imagen. Pero bueno, aquí tenemos las dos caras de la estela y vemos que en una de ellas hay una serie de coronas de círculo, algunas de las cuales están rebajadas en la zona central, y luego hay una orla dentada que las envuelve. En la otra cara, vemos que el motivo central es exactamente el mismo, hay una serie de coronas de círculo rebajadas o no, pero faltaría la corona dentada o lo que hubiese en esta parte, porque aquí lo que vemos en la zona inferior, bueno, está muy deteriorada, con lo cual no se puede ver perfectamente bien, ¿no? Pero aquí donde tiene que corresponder en la otra cara, hemos visto que está la corona dentada, aquí lo que vemos es que hay dos incisiones, dos circunferencias incisas que delimitan una corona de círculo, que en este caso ni ha sido rebajada ni tiene ningún tipo de elemento. Esto nos indica, como iremos viendo, que la estela es un objeto inacabado y por tanto nos permitirá establecer las fases de producción. Una cosa que se ve cuando es el objeto es que la estela es un fragmento de la estela, o sea, lo que conservamos es un fragmento del objeto original. Esto es un dibujo que hemos visto en las imágenes y seguimos viendo que, por ejemplo, le falta toda la parte superior del disco, fruto de sus materiales históricos. Pero además le faltaría otra parte importante, que sería una espiga que está a un pie inferior, que sería el que sustentaría la estela, que permitiría lanzarla en el terreno y sobre todo que permitiría que el disco quedase elevado del terreno y por tanto pudiese ser visto. Si se ve la estela hoy en día, que se encontró sin pie, hoy está embutida en un bloque de cemento y por tanto la posición, a menos que sea realce, es baja, por lo cual la visión es bastante problemática. Pero he puesto aquí el dibujo que se realizó en su momento, o el cálculo que se realizó en su momento de la decoración, porque aquí sí que identificaron que quedaba bajo el disco un resto del pie. Por tanto, era un fragmento, pero estuvo en un momento de pie. Esa es una foto que se ha tomado cuando se desmontó el Museo Arqueológico de la pieza para traerla aquí. En el bloque de cemento, en algún momento determinado, posiblemente la persona que hizo el calco anterior, picó el cemento y entonces al rebajarlo se descubrió que tenía el pie, porque se ve perfectamente cómo baja el canto, la cara lateral del disco con su posición curvada y de repente hay un punto de intersección que marca un plano completamente recto y vertical, que sería lo que restaría del pie de la estela. Para que se hagan una idea de lo que pudo ser esa estela, les traigo aquí un ejemplo de la estela de Barros de Cantabria, que luego lo debemos saber. Exactamente lo mismo, es un disco con una decoración y después un pie que permite afianzarla en el terreno y levantar el disco para que pueda ser observado más fácilmente que si estuviese a ras de suelo. Bien, uno de los detalles constructivos de la estela lo vamos a observar en esta cara. En el punto central se reconoce una pequeña, hendidura de forma circular, un pequeño orificio que se puede interpretar como la posición en la que se tuvo que sostener algún tipo de instrumento, modelo compás, para poder trazar las circunferencias o las geometrías que trazó el artista para poder colocarlas por este círculo. Se supone que tiene que ser un compás porque las circunferencias son muy perfectas en su trazado, las anchuras entre las coronas del círculo son muy regulares, por tanto no las trazado a mano alzada con, digamos, como un cordel y por tanto trayéndola sobre y porque se supone que además tiene que tener la punta de apoyo del compás, tendría que ser metálica para ver mejor la impronta sobre la piedra, que en este caso se conserva, mientras que en la otra cara no se conserva porque está exfoliada la superficie. Bien, lo que sabemos es que el ejecutor, el artero, el escultor, para situar la decoración trazó 6 circunferencias. Las 2 circunferencias delimitarían una corona de
problema está en saber cómo o cuándo recortar la pieza para darle la forma discoidea. Cabría suponer que en realidad no marcó 6 circunferencias, sino que marcaría una 7ª circunferencia, que sería la que luego permitiría recortar el borde de la pieza y darle la forma discoidea, porque, pero eso es una hipótesis, si hubiese obrado de manera contraria, posiblemente le hubiese resultado mucho más difícil encajar el disco obtenido una decoración tan perfecta y tan concéntrica que mantiene perfectamente todas sus anchuras tanto en un lado como en el otro, con lo cual sería más lógico que a la hora de trazar las circunferencias trazase una circunferencia mayor y a partir de ahí recortase el disco. Eso, esta imagen de una estela que se encontró en la ermita de San Martín de Fina, en Basauri, está, digamos, utilizada en muchas épocas, pero lo que se ve es que tiene una serie de círculos concéntricos de manera diferente a como la tiene la de la Raganera, los tipos son inversos, pero está elaborada sobre una pieza rectangular. También sería una pieza inacabada y posiblemente podría ser el ejemplo que nos podríamos suponer para la estela de la Raganera, de manera que si aquí trazaríamos una circunferencia, podríamos posteriormente recortarla a partir de un bloque que se desgaja de forma perpendicular de la cantera. Sabemos, por las diferencias que hay entre una cara y la otra, que podemos establecer 2 momentos distintos para el trabajo de la estela. Habría un primer momento en el que posiblemente se trazaron todas las circunferencias, con independencia de si en ese proceso se hizo o no se hizo la circunferencia para tallar el borde, y después las coronas de círculo interiores se tallaron en bajo relieve unas y otras se dejaron intactas para dar una sensación de claroscuros, de cubrimiento y demás que nos apreciaríamos en la segunda. Por tanto, ese sería el primer momento, que es el que quedaría aquí reflejado. Un primer momento que sería establecer las circunferencias y tallar la parte interior, y un segundo momento que tendría que ver con la labra de la circunferencia, de la corona de círculo que tiene decoración dentada o de interlóbulos o que tiene los triángulos. En algún momento entre ese proceso de labrar las coronas de círculo que van en relieve y la corona dentada, el artífice tuvo que labrar en el canto, se ve mal, pero digamos porque está muy perdida, pero se aprecia, una banda compuesta por 2 líneas incisas paralelas de 8 centímetros de distancia que rodean todo el canto de la estela. Suponemos que tuvo que ser en algún momento en la elaboración de la estela, porque como luego veremos, al quedar inacabada no tendría mucho sentido que la dejase inacabada antes de rematar lo que sería el resto de la decoración, hiciese la decoración del canto. Luego, en algún momento, entre el momento en que establece la forma circular de la estela, colocando trabajar la decoración en bajo relieve, pudo tallar estas 2 incisiones paralelas en el canto de la. Bien. Posteriormente, una vez que ha conseguido rebajar las coronas de círculo que le han interesado rebajar, lo que procede es a que en la tercera corona segmenta toda su superficie con triángulos. Hay unos 66 triángulos, de los cuales 33, que son los triángulos que tienen la base dirigida hacia el centro de la estela, están, quiso trabajarlos en bajo relieve también para favorecer un poco la visión centrífuga que da la estela desde el interior hacia el exterior. Sin embargo, la corona de círculos queda inacabada. Sabemos que los triángulos no fueron realizados con una plantilla. No fueron realizados con una plantilla porque no todos los triángulos tienen la misma dimensión, no todos los triángulos tienen un vértice exactamente convergente, con lo cual posiblemente utilizó un tipo de regla que nosotros podríamos utilizar para marcar los diferentes triángulos, dividir toda la orla dentada y después proceder a su rebaje. Pero en la parte inferior de la estela podemos observar una parte que quedó sin acabar. Y podemos ver, por ejemplo, cómo los triángulos son de diferentes tamaños. Como los de este triángulo es mucho mayor, el resto de los triángulos, por ejemplo, se ve que no hay una convergencia en el vértice. En este caso, por ejemplo, sobrepasa la línea que está marcada para obtener el cenefa dental. Pero además, en estos
triángulos de aquí se ve que ha rebajado, o sea, ha iniciado el rebaje, mientras que en esta serie de aquí abajo se ve que no los ha terminado de rebajar. Han quedado en el momento inconclusos. Eso mismo se vería en esta estela. Las estelas normalmente suelen tener las caras con decoraciones simétricas, con lo cual habría que esperar que en la cara trasera, y puesto que están marcadas las dos circunferencias que delimitan la corona circular, hubiese hecho algo con ellas. Se sospecha que es uno de los elementos o los indicios más claros de que estuvo acabada porque no ha hecho nada con ella. Si la hubiese sido una corona que hubiese ido en bajo relieve, como le correspondía, por la seriación de coronas en bajo relieve respecto a las coronas que no son rebajadas, cabría esperar que lo hubiese hecho dentro del proceso de trabajo de todas las coronas o todos los círculos concéntricos que era tallado, pero que este dejó sin tallar. Se centró en la otra cara y hizo la corona dentada, pero como ha quedado inconclusa, lo más lógico sería pensar que el siguiente paso hubiese sido tallar aquí la corona dentada. Sin embargo, esto, digamos, era modo de hipótesis porque no queda ningún rastro en la corona dentada de qué es lo que pudo hacer con ella. Tampoco se sabe por qué quedó inconclusa la estela y a pesar de ser inconclusa, sirvió o fue utilizada por la persona o por un grupo que remontó su fabricación. Pudo ser que se rompiese el pie porque no se ha conservado o por cualquier otra circunstancia, pero en el fondo lo desconocemos. Otra pregunta que podemos hacer al objeto, que les parecerá posiblemente extraña, es ¿qué objeto es? Porque nosotros estamos acostumbrados a llamarla estela de la regadera, pero es una estela. Es una estela en el significado que nosotros tenemos de estela, porque igual remite a un concepto muy claro. Bueno, aquí uno de los problemas de la estela es que no tiene un contexto arqueológico claro. Es un elemento totalmente descontextualizado, con lo cual no sabemos qué elementos pudo rodearle, qué elementos con qué elementos se pudo relacionar a la hora fundamentalmente de interpretarle. Ya lo siento por la fotografía, que intenta encontrar una fotografía antigua y no había. Tengo que tomarla, que aparece en la publicación del año 83, que nos muestra la estela semienterrada junto a la pared del castillo de la Magdalena, donde la encontraron tres estudiantes de historia en aquel año, que fueron las que luego hicieron la primera publicación sobre la estela y las que, digamos, denunciaron, entre comillas, la existencia de este objeto sin catalogar. Y ellas decían que los vecinos de la zona consideraban que era un antiguo reloj de sol y fundamentalmente para lo que se utilizaba era como, bueno, porque la arenisca tenía esa propiedad, lo utilizaban para afilar las herramientas metálicas. La arenisca es una piedra que se deshace como si fuese arena y es abrasiva, pues servía para... En el año 86, el Museo Arqueológico y Etnográfico e Histórico Vasco, lo que hoy se conoce como Museo A, compran la estela a los propietarios del caserío y la ingresa en sus fondos. En el año 2009, cuando se construyó el nuevo Museo Arqueológico, el Museo Vasco cede el préstamo para su exhibición en la sala que se hace de la Edad de Hierro, la estela de la Magdalena, para que luzca en torno a otro texto. La estela de la Magdalena es... Bien, pero de lo que no tenemos es ninguna información, por lo menos no encontramos, ni en la publicación original del 83, ni después revisando la ficha de inventario que se hace en el Museo Arqueológico Etnográfico Histórico Vasco, en el momento en el que la pieza entra dentro de su colección. No hay ninguna anotación que refiere que se hizo algún tipo de exploración en el entorno, si se excavó para sacar la estela, no hay ningún tipo de información, con lo cual, digamos, desconocemos más el contexto de la estela. Yo sospecharía, pero es una sospecha sin mayor fundamento, que se trataría de un elemento no original del lugar, sino trasladado desde otro sitio por los del caserío o por los antiguos habitantes de moradas anteriores. Primero, porque está muy pegado a la fachada del caserío. Y sería extraño que se construyó el caserío en torno a una piedra cuando tenían una piedra que no tiene ningún significado y lo podían mirar como material constructivo. Porque con la mayor parte de los elementos pétreos del pasado que han perdido, digamos, el carácter simbólico que pudieron tener, lo que se hace normalmente y lo que se ha hecho en el país ha sido utilizarlos como material constructivo, porque en el fondo no dejan de ser piedras. Aquí, por ejemplo, tenemos una estela de la ermita de San Pedro de Lorria, en la que se ve perfectamente la estela embutida en el muro, formando uno de los cantos de la pared. Esto, por ejemplo, en muchos casos se interpreta este tipo, digamos, de inclusión de elementos pétreos antiguos
con una simbología desconocida, fundamentalmente están incluidos casi siempre en ermitas, se ha interpretado muchas veces como una necesidad, digamos, de sacralizar un lugar de culto pagano, incluso unas piezas que tienen una simbología que no se vería. Pero en realidad, digamos que todo se reduce a utilizar un material constructivo que les brinda el entorno. Es mucho mejor, digamos, buscar utilizar una piedra que ya está tallada del entorno que coger una piedra y tallarla. Es mucho más económico. También podría dar lugar a pensar que la estela de la rana está trasladada desde algún otro lugar a esa posición, porque en el año 1997, cuando el gobierno vasco establece las zonas de presunción arqueológica del municipio de Gorli, el lugar de la Raganera no se incluye dentro de ellas, con lo cual no hay ninguna sospecha, a pesar de la presencia de la estela de la Raganera, no hay ninguna sospecha de que pueda ser un lugar de interés arqueológico en el caso de que de alguna manera hubiese que evaluar, se va a hacer una obra o se va a acercar de alguna manera al entorno donde la estela fue recogida. Bueno, aquí les he traído una imagen. Este sería, digamos, el contexto que cualquier arqueólogo quisiera encontrar. Esta es la ciudad de Pompeya. Ya saben que la ciudad de Pompeya, que cuenta las llamas del Vesubio, y por tanto, prácticamente toda la ciudad, por lo menos en una parte importante de lo que quedó enterrado bajo la lava, se reconoce perfectamente. Y aquí pueden ver que hay una serie de instrumentos y molinos harineros, movidos como allí hay una reconstrucción, movidos por fuerza humana. Este sería el horno para cocer pan, esto es una panadería. De tal manera que, en este contexto, un arqueólogo entra aquí y es fácil interpretarlo. Molinos, obradores, hornos para hacer pan, panadería. De tal manera que si nos encontrase alguna parte de estos molinos, me consta en dos partes, ¿no? Una parte es fija, que está aquí abajo, y esta parte en forma de diálogo, que es la que se mueve en la arquitectura. Si se encontrase una parte, un fragmento de ese material de cualquier otro lugar, se sabía que ha tenido una vida posterior a que fuese molino, pero automáticamente se puede interpretar, es un molino. Eso con la estela, en principio, no ocurriría. ¿Y por qué no ocurriría? Porque principalmente nosotros, igual, no sé ustedes, pero en el mundo arqueológico, cuando se dice estela, automáticamente se piensa en funeraria. Y eso es, en el fondo, una idea preconcebida que trasladamos al pasado. Porque no en todas las épocas está demostrado que las estelas estén asociadas al mundo funerario y no, es decir, unas pueden estar asociadas al mundo funerario, otras no, pero estamos fundamentalmente alimentando, digamos, una especie, digamos, de mito. Por eso es cierto que el término estela, que aplicamos a la ragameña, puede estar bien aplicado porque puede ser una estela, pero puede estar mal aplicada en el sentido de que igual no es una estela propiamente funeraria asociada a un contexto funerario, por lo que nos falta precisamente sería el contexto funerario, las tumbas. Es más, estas son tres definiciones del diccionario de la Academia de la Lengua, en la que define estela, y es interesante saber que es un monumento conmemorativo, pero que en ningún caso dice que sea de tipo funerario. Simplemente es un elemento conmemorativo. Y dice que puede estar en forma de lámina, de estado cipo. Y trae una definición de cipo. Cipo no es más que, digamos, una terminología del mundo romano arqueológico, que es una pilastra en forma de columna que tiene un grabado que está dedicado a alguien, y entonces en este caso sí que dice que es a alguna persona difunta. Es un elemento conmemorativo, y salvo el caso de que fuese un cipo, tampoco el término lápida lo define con nada vinculado al mundo funerario. Por tanto, tendría que ser el contexto en el que se encuentra el objeto que tendría que definir exactamente qué tipo de objeto es. Porque actualmente para las estelas, o lo que consideramos como estelas, serán todo este tipo de posibilidades de definir. Es decir, pueden ser hitos de marca o cubiertas de depósitos funerarios, es decir, pueden tener una función estrictamente de marcar una sepultura, pueden ser hitos de marca territorial, es decir, los límites de un territorio, por ejemplo, de un grupo, pueden marcar caminos, pueden marcar límites, pueden ser hitos fundacionales, los hitos protectores, pueden ser hitos de marca de prestigio, identificadores de grupos, ciudades, asentamientos, pueden ser objetos sociales y pueden ser sin atribución posible, que no es posible calificarlos qué funcionalidad tienen, como debe ser el caso de esta gana, o en un contexto que lo justifique, que luego lo diremos. Además de qué materia prima está hecha, cómo se hizo, qué objeto es, podemos hacer dos preguntas que están interrelacionadas. ¿Quién lo hizo? Es decir, ¿quién hizo el objeto? No tanto quién fue la persona que lo labró, porque eso no lo podemos saber. Es un objeto que no tiene firma, por tanto no sabemos quién lo labró, no sabemos si fue hombre, si fue mujer, si fue niño, si fue adulto, no sabemos nada de ese personaje, tampoco sabemos qué papel jugaba, es decir, no sabemos si era un cantero relacionado con un grupo determinado, si era un cantero ambulante que se ofrecía para tallar determinado tipo de elementos.
¿Quién lo hizo? Nos estamos refiriendo básicamente a qué grupo cultural, qué grupo histórico encargó o demandó que siguiese esa estela. Y también nos interesa saber cuándo se hizo, que prácticamente está relacionado con lo anterior, porque si el grupo cultural mandó a hacer una estela a un cantero en un momento determinado, pues es en una cronología precisa. Aquí nos volvemos a empezar otra vez con el gran problema, y es que la pieza de la raganera no está contextualizada, no ya en un yacimiento que permita con otros elementos interpretarlo, sino que no está dentro de la estratificación del yacimiento y por tanto no podemos saber a nivel básico su cronología en dos sentidos. No podemos saber su cronología absoluta. La cronología absoluta es la fecha de caída, que 1324, 1322, eso es una cronología absoluta. Y la relativa es si es antes de o después de. Para que se hagan una idea de cómo funciona esto de la estratigrafía y de la fechación, aquí tenemos una columna que muestra diversos estratos depuestos en un yacimiento y se supone que en este estrato, por ejemplo, se han podido encontrar tres monedas, que las monedas son elementos de datación directa, siempre en estratos no alterados. Es decir, porque un estrato no puede ser anterior a la emisión de una moneda. Entonces, aquí en este caso concreto se han encontrado tres monedas de emperadores romanos que datarían el estrato entre el 295 y el 311. Por tanto, sabemos que todo lo que está por debajo es anterior al 295, 311 y todo lo que está por encima es superior. Al encontrar en otro estrato, por ejemplo, monedas del siglo XIV, sabemos que este estrato es del siglo XIV y aunque aquí en estos estratos no encontremos ningún elemento cronologizador que nos diga exactamente de qué siglo, de qué momento cultural es, los dos estratos que tenemos fichados nos marcan que cualquier cosa que encontremos aquí está entre principios del siglo IV después de Cristo y es antes del siglo XIV. Eso en esta edad de la raganera no existe, no está vinculada con ningún tipo de yacimiento de estratificación. Por otra parte, coincide además que esta edad de la raganera no tiene ningún tipo de inscripción. Se ha dicho muchas veces que el hecho de que carezcan ese tipo de elementos de inscripciones es porque, digamos, dentro de, eso se hace muchas veces con el mundo prerromano, tiene fundamentalmente que ver con que son grupos iletrados. Y por tanto no estarían romanizados, por tanto se encontraría una inscripción, digamos, en latín, como se encuentra en muchas inscripciones, en muchas lápidas, en muchos epígrafes del periodo romano. Pero hay quien sostiene que evidentemente las estelas tienen un repertorio iconográfico determinado que la gente de la época las reconoce perfectamente y que no necesitan ningún tipo de letra ni nada para que la gente las reconozca, las identifique y las interprete. Pero en el caso de la estela raganera, por ejemplo, como en esa capa de sarcófago de la viñeta, no hay, por ejemplo, un epígrafe que os indique la fecha en la que está labrado. Puede ser que el sarcófago que tiene debajo no corresponda. Incluso puede ser que incluso la tapa sea anterior, pero sabemos que el sarcófago tiene, vamos a decir, la tapa del sarcófago por lo menos tiene que ser o poetaria de la inscripción o un poco anterior, por lo tanto nos estaría dando la fechación. Hay otro tipo de elementos para la fechación directa que serían, por ejemplo, lo que se llama dentro de la arqueología los fósiles guías. Es decir, hay determinados objetos que están perfectamente fechados y por tanto, si en un yacimiento no se encuentran elementos de datación, pero se encuentra ese objeto, sabes que estás en un contexto cronológico determinado porque en el otro yacimiento lo han conseguido fechar. Es, por ejemplo, aquí te doy dos casos. Uno es una pequeña copa de tal sigilata, una forma que se llama del Aventor 2425, que no tiene más importancia porque el Aventor finalmente fue un arqueólogo alemán que tipologizó los tipos de sigilata romana, y todo este se llama 2425 y le voy a poner mi nombre, Aventor 2425. Estas sigilatas es una elaboración romana, de mesa fina, y sería, por ejemplo, calificable a las porcelanas y demás, que cada año se van cambiando los estilos y por lo tanto se puede datar con exactitud. Entonces, este tipo de copa, por ejemplo, está datada entre el año 15 y el año 40. De tal manera que en variantes de cuerpo más profundo y variantes más gruesas llegaría hasta el 120. Jugando con esa oscilación en el dorsal de la pared, si encontrásemos una copa de ese tipo, podríamos saber que estamos en un contexto claramente del siglo I después de Cristo. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con este hacha de talón y en líneas laterales, que es muy típico, muy característico del bronce final hispano, entre los siglos IX y los siglos VIII. Por tanto, si la estela de la raganera pudiese paralelizarse con otro elemento, podríamos datarla de manera indirecta, aunque no tengamos un contexto claro. Y por otra parte, queda otro recurso, que sería el de la datación del objeto a través de elementos físico-químicos, como el carbono 14 y demás, que nos daría una fecha aproximada de la datación del objeto. En ese caso concreto,
existiría el problema de que lo que se ha datado es el hueso, no el momento en el que se han inscrito las rayas. Se puede coger un hueso de otro momento. Pero esto de alguna manera no nos da esa posibilidad, porque en el caso de que pudiésemos ficharla directamente el material de la arenisca, lo que estaríamos fichando es la formación del material de arenisca. No podríamos fichar el momento en el que se grabó, porque eso no queda ningún resto, que hasta el momento, en nuestro momento, se pueda someter a un tipo de análisis que nos diga, pues esto se grabó en tal fecha. Por tanto, lo que hay que recurrir es el análisis comparativo. Es decir, tengo la estela de la Magdalena, voy a ver qué cosas tengo alrededor que se parezcan a la estela de la Magdalena, que tengan algún elemento de la estela de la Magdalena, y cuantas más rasgos coincidentes consiga, más parecido tendrá con ese objeto y por lo tanto más podré acercarlo a la cronología de ese objeto. Aquí hay 6 imágenes, pero solo nos interesan las 3 de arriba, y en la fila de abajo central y la de su izquierda. Descartaríamos en principio las dos de arriba, que corresponden a Quinita y a Celandoas. Son 2 estelas que, bueno, se ve que tienen el elemento de disco dentado, pero se han relacionado con el mundo medieval. El estudio que hicieron Agustín Azcar y García Camino sobre las estelas del País Vasco Occidental, como en el año 96, creo recordar, ellos establecen una serie, digamos, de criterios y un estudio muy exhaustivo por lo cual determinadas estelas que presentan rasgos y símbolos que se pueden identificar a lo largo del tiempo, como por ejemplo vemos en toda la corona de Tana, que se puede identificar perfectamente en la estela de la Magdalena, con esta estela, por ejemplo, que tenemos aquí de Meraldo. Esas estelas corresponden a un momento medieval, porque digamos, por ejemplo, una de las cuestiones es que tiene una labra mucho más tosca, mucho más rudimentaria y más rápida que lo pueden ser los ejemplares, como la Magdalena o incluso el de Meraldo, que prácticamente se acaban de hacer el día anterior a que uno visite. Y por tanto se relacionaría más con otros objetos. En concreto, si recuerdan cómo es la estela de la Magdalena, se parecería tanto a los 2 que pone aquí, que son el de Opera 2 y el de Barros como que son los que más parecen, son círculos concéntricos, con una corona, en este caso con una corona dentada tallada en bajo relieve, mientras que en este sería una corona dentada versus sinuosa, que estaría incisa. La parte diferencial sería el motivo central, que en esta de la Magdalena no tiene ningún motivo central, que sería, digamos, lo que establecería más con la estela de Barros. Y estos ejemplares se han relacionado con el mundo prerromano. Un mundo prerromano entendido fundamentalmente como un mundo cultural, en el cual este tipo de elementos, los círculos concéntricos, que son considerados la Magdalena, las columnas dentadas, los tristeles o las tristelas, que son una especie como de, incluso las esvásticas que aparecen también, que son elementos curvos, o por ejemplo los crecientes lunares, que serían estas figuras de aquí, se han relacionado con la iconografía que tendría que ver en todo el mundo europeo con una tradición celta que se prolonga por toda Europa y que pervive más allá del mundo romano. Sin embargo, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Que esto dicen que es prerromano, pero nos encontramos con que todos estos elementos están también descontextualizados. Ninguno de ellos ha sido encontrado en un yacimiento arqueológico, en un contexto claramente definido desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista funcional. Entonces, se han barajado muchas hipótesis, muchas cronologías. Se han barajado cronologías desde el siglo III a.C. hasta llevándolo a la época medieval. Vemos, por ejemplo, los ejemplares vizcaínos, a partir del estudio que les he dicho, han sido descartados, cuáles podrían ser medievales y cuáles no podrían ser medievales. Y al ser, por ejemplo, descartada esta de la Magdalena, podemos decir que no siendo medieval y no siendo posterior, porque no se parece a los elementos posteriores, tendrá una vinculación más con los elementos del mundo prerromano. Pero seguimos sin saber cuál es su cronología, porque todo esto con lo que se parece no tiene ningún contexto. Sin embargo, en el año 94, un investigador gallego, Francisco Calo Lourido, digamos que sintetizó una serie de artículos que ya había hecho y un estudio mucho más profundo de lo que sería la plástica castreña de la zona galeco-portuguesa. Y él llegó a la conclusión que se puede analizar todos los castros que habían dado objetos escultóricos o plástica en piedra. Llegó a la conclusión de que todos ellos tenían que haber sido labrados
en el noroeste peninsular, entre el siglo I, fundamentalmente el siglo I después de Cristo, en la época de Augusto, pues cuando Hispania aparece como tal, una vez que están derrotados los cántabros, y en la época de los Flavios, que también se ser todo el siglo I después de Cristo, de tal manera que él considera que una serie de iconografías que se había aplicado tanto a la cerámica como a la orfebrería, como incluso, pero si es una exposición, a la madera, pues que se supone que muchos elementos han podido ir trabajos de madera, lo que no se han conservado, simplemente se trasladaron a piedra. Esa hipótesis fue recogida en Vizcaya, pareció interesante, se le hicieron las correcciones oportunas, porque digamos, los contextos del noroeste y lo del Vizcaya, el País Vasco, son diferentes, pero básicamente la hipótesis quedó planteada en ese sentido. Es decir, ese tipo de elementos, incluido la estela de la Raganena, que se considera que están bien labrados, es una escultura que denota un cantero que sabe tallar, que sabe labrar, se debe fundamentalmente al influjo romano y por tanto tiene que ser datados en un contexto claramente romano, aun cuando la iconografía que perdura o la iconografía que se plasma es una iconografía, digamos, indígena o de saber. ¿Cuál es el mundo, digamos, de la colección Z? Bien, aquí les muestro un mapa de Vizcaya donde los puntos blancos simbolizan todos aquellos lugares en los que se ha identificado algún elemento que se ha identificado como estela. En muchos de ellos son elementos muy fragmentarios, también están muy deteriorados por el paso del tiempo, porque muchas veces son prácticamente muchos de ellos no reconocibles, y otros tampoco se pueden leer muy bien porque están casi todos ellos incrustados dentro de las fábricas de determinados edificios. Pero bueno, les he puesto las localizaciones que se han dado hasta el momento donde se han encontrado este tipo de hitos y imágenes de algunos de los hitos. Yo, sinceramente, y si me lo permiten, terminaría más o menos en este momento digamos, la exposición sobre esta de la Raganena y la no contextualización de esos objetos y lo que se puede extraer históricamente de unos objetos que no tienen, digamos, interpretación más allá de la que uno quiera darle, porque no sabemos en qué contexto se han producido, no sabemos si son funerarios, si son marcas de hitos o qué son, ni exactamente sus cronologías, más allá de que haya, digamos, determinadas teorías, porque si yo me entrase un poco a detallar el mundo de la estela romana y demás, creo que me metería en un buen berenjenal, precisamente ya es porque yo en principio no soy especialista en el tema y en segundo lugar porque yo creo que es un tema que está poco estudiado y que faltaría muchísima investigación todavía por hacer. Digamos, como un resumen rápido podría ser que los elementos, hay ciertos elementos como por ejemplo podría ser la estela de Mirando en Miñaca. Bueno, aquí les he traído un dibujo, un campo de la estela de Jaime Garriga porque no consigo encontrar una fotografía decente en la que se vea el objeto. Son elementos que es, por ejemplo, esta estela de San Pedro de Lorrea de Lemoa, son piezas que se han conocido tradicionalmente dentro de la historiografía literaria y se les han dado diversas interpretaciones. Pero sería aproximadamente en el año, creo que es el año 1988-85, cuando la editorial Aramburu hace una historia de Vizcaya e incluye dentro de esa historia de Vizcaya un capítulo dedicado a la huella de Roma en Vizcaya, que lo asumen como autores Agustín Azcárate y Miguel Unzueta. No tratan un conjunto de estelas, que vemos que son estas de aquí, que proceden del Castro de Berneaga, porque bueno, había una especie digamos, de disputa de titularidad de quién debía publicarlas o no debía publicarlas. Pero en esa publicación del año 88 sobre la huella de Roma en Vizcaya, lanzan la hipótesis que toman del noroeste de la península de Caro Lobido y dicen que las estelas obedecen fundamentalmente este tipo de estelas que están bien labradas y que plasman iconografía anterior indígena relacionada con temas astrales, celtas y demás, que serían posiblemente del siglo I y siglo II después de Cristo. Salvo un hiato que correspondería a las estelas de Lorrea, que creo que hay como 6 o 7 estelas de Lorrea, que muestran una iconografía del mundo claramente indígena, pero con epigrafía latina del siglo III y IV después de Cristo. En este caso plantea la hipótesis de si es un elemento que se ha reutilizado, un elemento que sería del siglo I y siglo II, que se ha reutilizado en el siglo III y siglo IV para escribir cualquier cosa, o sería un caso de sincretismo, es decir, una justaposición de elementos latinos y elementos indígenas
en un mismo elemento en ese momento. Ellos plantean la hipótesis que recogida en el año 91 se publica el grupo Baker, que había iniciado el primer inventario que se hace en Vizcaya de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y demás, hace una publicación y ese es el momento en el que se dan a conocer públicamente, digamos, los hallazgos que se habían hecho en el Castro de Berreaga, que está en la zona de Munguía. Y estos, los autores del año 1991, lo que hacen es afianzar, digamos, dar más difusión a la hipótesis de que son elementos que se han producido en Vizcaya en el entorno del cambio de siglo. Miquel Uzueta, que es uno de los que había lanzado la teoría en el año 88, él siguió en los 90, digamos, profundizando en algo que ya en el título es un poco sesgado en interpretaciones, la estela prerromana. Si uno lee la estela prerromana, obviamente considera que está en un mundo prerromano y no en un mundo romano. Él inició una serie de publicaciones, fundamentalmente artículos, en los cuales fue recogiendo, identificando todos los restos que había de ese tipo, digamos, de elementos. Labrados en piedra con iconografía del punto Z, que son prácticamente todos los que aparecen ahí recogidos, y cada punto puede ser que tenga un único elemento, puede que tenga un elemento más. Yo creo que están representados en la imagen los más significativos, los más vistosos. A Uzueta le debemos fundamentalmente el carácter del catálogo. Es decir, hoy conocemos qué restos son, los analizó, los midió, los calcó, los dibujó, pero digamos que no profundizó mucho más allá en la hipótesis que se había lanzado de que eran del siglo I y del siglo II después de Cristo, salvo que retrasó ligeramente la cronología y dijo que podrían ser del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo. El problema es que a la hora de decir siglo I antes de Cristo, uno abarca un periodo de 100 años, cuando en realidad, digamos, la conquista de Hispania termina en el año 19 y por tanto son 19 años los que podían tener ese flujo romano para que unos supuestos indígenas copiasen, digamos, el modelo o aprendiesen la cantería romana para tallar estos ejemplares. Pero él retrasó ese modelo, luego también estableció tipologías dentro de las estelas, de tal manera que había unas estelas que no habían sido, digamos, labradas de ninguna manera, sino que se toma directamente del terreno el material, como podría ser, por ejemplo, esta de aquí abajo, o aquella de ahí que está recolada en rojo, que pertenece al yacimiento de Gastiburu. Había una serie de estelas prismáticas y luego había unas estelas que eran discoides. Y luego dentro de esos tipos había otros subtipos, pero fundamentalmente eran los grandes tipos. Estableció además que la dispersión de las estelas no rebasaba la zona del río Nervión y luego el Deva tenía como límite, pero posteriormente aparece, por ejemplo, una estela en Quetari que tiene una tresela, como esta, con un domicilio concéntrico, con el cual, digamos, la zona se desplaza. Y aquí no les he indicado el ejemplar que hemos visto antes de San Martín de Fínaga, en Basauri, que correspondería a la orilla contraria, digamos, del río. Además, él vio que en la estela había un carácter muy homogéneo y muy uniforme. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las estelas son de este modelo. Son elementos prismáticos, muchas de ellas, que están abrazadas en 5 de sus caras por una doble línea incisa que crea una banda y que al rodear toda la pieza crea intersecciones de forma cruciforme. Esto, por ejemplo, que se conocía, se había dado interpretación, como se puede llamar, lugar de interpretación es el que este mismo había venido antes de la fecha que se considere y demás. Pero bueno, ese sería el modelo de estela más predominante, que sobre todo abunda en un yacimiento concreto, que sería el yacimiento de Castro de Berreaga. El Castro de Berreaga procede de muchas cantidades de estelas, o trozos de estelas, que serían estas que tienen aquí como los más representativos, sobre todo estas dos, y la que hemos visto ahora con el motivo cruciforme que envolvió toda la estela. Y entonces ese carácter que me parecía tan homogéneo le daba lugar a pensar que eran elementos que se habían labrado autóctonamente, por lo tanto identificaba a un pueblo que vivió en la zona, muy homogéneo, con unas mismas creencias religiosas que les habían dado lugar a plasmar esos motivos. En el año 2009, creo que es, Luis Valdés publicó los resultados del lugar que procede esta estela. Lo llaman Santuario Vasco, es un monumento difícil de interpretar, pero bueno.
publica Gastiburu y entonces dedica una parte o un capítulo a la estela prerromana. Y entonces empieza a señalar los problemas que ve en la hipótesis que ha planteado Unzueta respecto al carácter autóctono de los elementos y demás. Y digamos que hay dos puntos en los cuales incide de manera importante. En primer lugar, no se creen las cronologías que le aporta, porque dice que no hay elementos de datación, más que aquel ejemplar de Gastiburu que está fichado a partir, digamos, de una serie de carbones que aparecieron en su entorno. El resto de las estelas no tienen ningún contexto. De hecho, Unzueta cronologizó los modelos de Berreaga que correspondían a digamos, la necrópolis del Castro a partir de la excavación que hizo en el Castro. En el Castro encontró materiales del siglo III a.C., siglo I, y entonces consideró que puesto que estos eran elementos pétreos que estaban labrados con etnografía astral Z, debían corresponder al siglo I, es decir, a la última fase del Castro, pero evidentemente no hay ninguna relación entre lo que él encontró dentro del Castro, ni hay ninguna vinculación cronológica con estos elementos, nada de que sean anteriores, que sean posteriores, que sean simultáneos. Y después se criticó el hecho de que, si bien es cierto que en el caso de Berreaga pueden ser de índole funeraria, porque teóricamente están asociadas a una necrópolis, y digo teóricamente porque en realidad no se encontró la necrópolis porque fue alterada por la población forestal, en el resto de los casos no se puede aseverar lo mismo. Sobre todo en casos en los cuales, por ejemplo, están todos concentrados en una zona muy periférica y se ha encontrado un único ejemplar. Entonces, él sostiene que, claro, hasta qué punto es posible hacer teorías, hipótesis y demás con una serie de ejemplares que no sabemos si son los que hubo o los que nos han llegado porque, en el fondo, se han destruido una cantidad de ellos porque se han incorporado a las construcciones y, por tanto, no podemos conocerlos. Hasta qué punto, fundamentalmente, es representativa. Pero digamos que lo que en todas esas teorías queda como una distorsión son las estelas discordinarias. De Meraldo, que se entrecruza, puede tener que la rana tenga que tuvo el rock, no tiene trisfera, no tiene simplemente celta, se parece más a la de Cantabria, con lo cual, digamos, el problema de la estela prerromana se ha hecho en un planteamiento general con una serie, digamos, de elementos que es necesario, yo creo que seguir investigando para saber si se pueden aportar claves, tanto en lo que responde a su funcionalidad concreta, porque no todos tienen que ser funerarios ni todos tienen que ser de un mismo uso, sino que pueden ser distintos, respecto a quién los labró, porque si pensamos que son elementos que están relacionados con el flujo romano del que se aprende la cantería, ¿dónde estarían los elementos intermedios? Eso pasa un poco también con el arte prehistórico. Uno pensaría, ¿dónde están? O sea, es decir, que, por ejemplo, el pintor de Altamira, que fue Altamira y pintó Altamira, no tuvo una serie, digamos, de aprendizajes, ¿dónde está esa parte que falta? Porque claro, un cantero puede hacer esta labor, tiene que tener una labor de aprendizaje. O era un elemento ambulante que llegó y ya sabía el trabajo de la cantería y por tanto, es decir, hay un montón de preguntas que no tienen respuesta y que yo esperaría que la futura investigación, que se empieza a excavar los castros de la Rolda, el castro de Uruguay, que igual se retoma el castro de Berreaga, puedan aportar nuevas claves para interpretar un mundo prerromano que ha dado posiblemente origen a unas estelas dentro de la plástica ejecutada en la época romana, de las que prácticamente desconocemos todos los elementos. Y yo creo que con esto doy por terminada la charla. Si quieren hacer alguna pregunta de tipo genérico, no específicamente del mundo del hierro, de la estela, intentaré responderla. Oye, lo primero por el programa, es una broma. La arenisca es la segunda piedra más frecuente de la corteza terrestre, con lo cual hay canteras impresionantes. Puede ser, es decir, la estela rabanera podía haber sido extraída, es decir, haber sido de la cantera de la arenisca, arrancado un bloque
y tallado en la propia cantera, no se sabe, tallado en un taller, tampoco se sabe, pero igual sería importante saber de dónde se extrajo o cuál fue la cantidad de origen de la estela de la Magdalena, para por lo menos aproximar si la estela tiene relación con Gorliz o no tiene ninguna relación con Gorliz. Porque el problema es que en el mapa que hemos visto anteriormente, la mayor parte de la concentración de los puntos que tienen estelas se corresponde con la zona entre el Neutrón y el Oga, pero en la zona de Arrieta, en la zona de Munguía, en la zona de Regoya, en la zona de Foa, que por ejemplo la estela de Magdalena era completamente descordante. Además es un ejemplar extraño. Entonces sería importante hablar con un geólogo para que se pudiese identificar de dónde procede exactamente la piedra, identificase, simplemente por identificar la cantidad. Por si está próxima al origen, se ha encontrado la estela, se encuentra lejana o simplemente que pudiese identificar. Porque digamos, producción de arenisca hay digamos, en toda Vizcaya, porque prácticamente toda Vizcaya está construida a base de arenisca y esculpida a base de arenisca en los años. Digo, porque Mánica estaba la cantera. Y luego otra cosa es el significado de los triángulos esos. ¿Qué significa bien? A ver, esto de... Es que yo ahí es una cuestión que no suelo entrar y que me gusta nunca entrar porque es una psicología que nosotros desconocemos. Entonces, estos fundamentalmente se identifican como elementos solares. La corona identifica el sol, vamos a decir, puede identificar los rayos solares. Todo tiene un elemento astral y que si los celtas vean que, digamos, que el cielo es el lugar hacia el que van todas las almas pero es una cuestión que son interpretaciones que no funcionan porque nosotros no tenemos las claves para entender este tema, no tenemos ninguna clave. Aunque hubiesen perdurado hasta nuestros días que han perdurado, no tenemos ninguna cosa. Si son símbolos astrales, pues yo sinceramente no me pronuncio a ese respecto. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, acabo de referir antes a que el modelo vasco, ante la descontextualización de la estela, optó por no calificar de interés arqueológico sin realizar... Sí, eso, efectivamente. A ver, me refiero a que el modelo vasco, al dar por hecho que la tierra estaba descontextualizada de la tierra y de que era un objeto extraño en la lagarera, en el caserío, no calificó la zona como de interés arqueológico. Y como habían dicho que no lo encontraba en ningún lado, que se hiciera ningún sondeo, ni se hiciera ningún tipo de excavaciones, lo que yo quería preguntar es hasta qué punto una teoría, ante una evidencia de que hay una estela que se puede datar en unos 2000 años, la evidencia es que la estela estaba ahí, hasta qué punto una hipótesis como que la estela esté descontextualizada y que no procediese de ese lugar concreto puede, a la hora de establecer el interés arqueológico de esa zona, como pasó posteriormente, realizarse una obra sin que se hiciese ningún tipo de valoración arqueológica. A ver, ¿quiere la respuesta políticamente correcta o la políticamente incorrecta? No, yo creo que no siempre es incorrecta, la digo correcta. A ver, eso habría que preguntárselo a Gobierno Vasco. Es decir, las zonas de presunción, es decir, el problema con los restos arqueológicos es que hay unos restos, digamos, que son conocidos, porque alguien ha estado, por ejemplo, en Santibangi y bueno, no se conocen, y cuando se intenta hacer catálogo y protección patrimonial, pues se conoce qué es, se conoce su importancia cultural, se conoce esto que hay, y por tanto se decide proteger. Luego hay un patrimonio que es sospechado, porque hay una serie de evidencias, digamos, porque alguien ha recogido en el monte una serie, digamos, de útiles de líticos, o encontrado no sé qué, o porque en tal documento se habla de que la iglesia procede del siglo XI, pero la iglesia actual no es del siglo XI, sino que es del XIII, por tanto vamos a poner una zona de presunción arqueológica. Y luego estaría el material arqueológico que ni se sospecha ni se conoce, que podría aparecer en cualquier lugar. Entonces, claro, no se puede someter todo el territorio a una protección arqueológica por si sale algo. Entonces, yo sospecho que quien hizo la declaración de zonas de presunción arqueológica parte del inventario del patrimonio del Gobierno vasco, que ellos deciden qué es protegible, qué no es protegible. Pero es que no lo sé. Ahora, creo que si ante una evidencia, o sea, el hecho evidente es que aparece una estela. Sí. Entonces, y que hay un estado arqueológico de importancia. Entonces, ¿quién es el cenutrio? O la mente privilegiada, que sin ninguna cata y sin ningún estudio
decir que esa zona no tiene límites arqueológicos. Ahora voy a la parte incorrecta de la respuesta. Yo en cierta pasión en mandarme a excavar a una ermita en Vélez, en la punta del monte, que subir prácticamente tardaba 2 horas en llegar. Yo cuando estuve allí dije, pero bueno, esto es una zona de construcción arqueológica, pero ¿qué justifica que sea una zona de construcción arqueológica? ¿Por qué no? Entonces, yo os había encontrado que normalmente cuando hay, digamos, una intervención en una zona de construcción arqueológica de demás, pues es obligatorio un informe arqueológico previo para una actuación y demás. Entonces yo busqué información en relación con esas ermitas, tenía antigüedades, tenía una relación, y yo no encontré nada más que el libro, creo que era, no sé si de ermitas de Gurruchategui, el párroco de Vélez decía que esa ermita era tan antigua como Santa María de Almíjar. Y yo preguntaba al gobierno vasco, ¿no me estaréis haciendo subir hasta el monte con este tipo de motos? Por esto, porque ¿quién es el párroco de la Iglesia de Vélez como autoridad histórica para declarar una zona de presunción arqueológica? O al contrario. No, pero tiene menos delito eso, declarar una zona de presunción arqueológica cuando no puede ser, que declarar una zona que hace presunción arqueológica cuando realmente fuera de presunción arqueológica. No, pero es que lo que me refiero yo es que en ese caso alguien decidió que el párroco de Vélez era una autoridad para, a nivel histórico, y que en el caso de la Magdalena, la estela, no merecía ni siquiera una atención del entorno. Eso es lo que me refiero. Pero es que eso lo decide el técnico que lo decide, es decir, esto es como todo. El técnico que decide es decir, vamos a ver, ¿por qué en Bilbao no se conservó nada de la industria? ¿Quién ha decidido que la industria no se conservó cuando los alemanes y los ingleses han, digamos, potenciado la valorización histórica de su industria? Y es un potencial turístico. Entonces, cuando tú sabes que se ha demolido, porque es más fácil arrasar y construir que... Y luego resulta que el gobierno vasco va en comitiva, no sé si fue hace 4 o 3 años, a la cuenca del Ruhr, Alemania, para saber cómo ellos, también esto para saber que llevamos 10 años con la arqueología industrial, que se ha reivindicado, que se ha catalogado, que el gobierno vasco ha catalogado los materiales que son antes, de repente están descubriendo que existe patrimonio industrial. Cuando ya hay patrimonio industrial, Molinos Vascos está declarado bien de interés cultural y se está cayendo a pedazos. Entonces, ¿quién lo decide? Pues, en primer lugar, lo decidimos nosotros, que votamos a quienes votamos. Y en segundo lugar, los técnicos, que no sé por qué tienen relevancia y se los escucha un técnico. Pero sobre todo nosotros que no defendemos nuestro propio patrimonio, es decir, que nadie... Es que el patrimonio es una cosa que yo creo que a nadie especialmente le interesa, es algo que le pongo un poco de manera como muy directa. Entonces, ¿quién decide? Pues que decide. Es que, para el tema de nosotros antes, hacemos una monografía del Museo de Ciencias antes. Nosotros presentamos, cuando presentamos de que se iban a realizar las horas de la Magdalena, del caserío, presentamos simplemente que tuviesen cuidado, que además en un arqueólogo, que la verdad es que se controlara, pues se limitaron simplemente a consultar el gobierno vasco, si la zona era de interés del gobierno vasco, miraría, supongo, y diría, no es de ningún interés. Y por lo tanto, meter la pala sin ningún cuidado, y fue lo que pasó realmente en la zona. Pero eso esa es la realidad, es decir, es que uno no puede hacer nada porque, digamos, se encuentra una de dos. Y sobre todo, digamos, los arqueólogos que en el fondo dependen de la administración para que les dé trabajo y para darles bien. Entonces no puedes decir y, digamos, enemistarte con la administración. Sí, que se encuentra con la churra con las pinturas. Pero de la misma manera que no se podría, por ejemplo, si en el año 86 compra el Museo Vasco la estela de los propietarios de nuestra señora la Magdalena, siendo en aquel momento conservador del museo Juan María Pellegrín, es algo, y alguna información tendría, porque se hizo algo así. A mí lo que me extraña no es si se hizo o si no se hizo, sino que no queda registro documental de que se hizo algo. No puede, digamos, explorar, porque claro, el problema de ahora del Museo Vasco es que está en época de traslados, se van a reformarlo, pues están desmantelados. Pedir algo para ver es como, bueno, darse a Dios. Yo quería haber visto, porque digamos, al Museo Arqueológico de Cancelas de María Nuevo han trasladado todo el archivo fotográfico que tenían ellos, de material arqueológico. Pero ellos, claro, la estela de la Magdalena no es material propiamente arqueológico, sino que está dentro de sus fondos. Es que no es un bien de dominio público del gobierno vasco, sino que es un bien propiedad del museo, mientras sea fundación. Entonces, ellos pueden ser que tengan archivo particular, porque es que no puedo creer que me haya tomado una foto del proceso. El otro día, por ejemplo, cuando se hizo el traslado de la estela de la Magdalena aquí, me preguntaba la restauradora del museo, me decía, ¿tú sabes algo de cuándo se hizo el bloque de cemento que la sustenta? Y yo, pues yo no tengo ni idea.
Sí, porque está fundida la cela, está fundida al bloque. Una protección sin protegerla para que no esté fundida al bloque de hormigón y, por ejemplo, el vástago, el pequeño pedazo de vástago que tiene, también está bien, pero hormigón. Pero ya preguntar si sería en algún momento colocado, por ejemplo, un elemento mecánico para darle mayor protección, pero yo me resulta extraño, y ya lo preguntaré por nosotros, preguntaré, no sé si es el momento más adecuado, porque está en pleno bombardeo, no sé si hay una posibilidad de esas, pero es que tiene que haber, ya digo, que yo he visto la ficha de inventario, y la ficha de inventario desde luego está en blanco, no pone nada más que el precio de la estela, una cosa muy correcta. Pero no dice si es algún tipo, digamos, de elemento internet. No hay fotografías, no sé, me extraña muchísimo que no haya nada y me extraña muchísimo, ya digo, que no es una zona de presunción arqueológica. La única fotografía que has puesto tú que sale enterrada hasta la mitad, la parte que mejor puede ser la. Sí, sí. Porque el resto está en imperio. Y por tanto, pero no sabemos cuánto tiempo ha estado ahí. Porque a mí me resulta extraño que no me preguntas en los del caserío, porque si no Yo le preguntaría si hubiera venido un año sin hijo de conocía todavía. Que era lo que digas tú, que veían que era un reloj solar y que se hacían los cuchillos encima. Sí, pero eso es lo que dicen. Y os dices, no hay una encuesta mayor, más... Y de hecho está manchado con pintura, y que llevamos todo muy cuidado. O sea, está... Yo creo que fundamentalmente, digamos, es un elemento, a mí me parece muy, digamos, es raro en el contexto vizcaíno, y que fundamentalmente necesitaría mucha mayor investigación, y sobre todo necesitaría en el sentido de lo políticamente o no políticamente correcto, que digamos, la ciudadanía se implica mucho más en ese tipo, digamos, de elementos que afectan fundamentalmente al patrimonio. En el fondo, digamos, nosotros, los vizcaínos, pues tenemos el patrimonio que tenemos, que no tenemos catedrales de Burgos o catedrales de Toledo, tenemos el patrimonio que tenemos y es nuestro legado, nuestros mayores tenemos que defenderlo, pero no se está por nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, Nada más. podemos dar por resultados. Pues Por la asistencia nuevamente. muchísimas gracias, José Luis, por estar hoy aquí y os recuerdo que podéis tener visitas guiadas con él el día 18 y el 31 de julio y el día 8 y 22 de agosto. ¿Vale? Tenéis visitas guiadas con José Luis. Bueno, yo diría que hoy en la conferencia no debería ir a esta guía porque Eso es similar. Bueno, va a ser similar. y recordaros también que el día 30 tenéis la siguiente conferencia que le dará Joseba Ramírez Margarita. Es que gracias. Menperatzen